bueno, distintos pueblos originarios que vamos a encontrar aquí en la región. Y yo principalmente estoy a cargo de la parte de las mujeres privadas de libertad. O sea, me centro la gran defensa en esa área. La mayoría son extranjeras, así que hay normalmente una vulneración bastante grande ahí. Eso, pero aprender harto. Muchísimas gracias. Qué bueno. Esa es la idea y yo creo que vamos a aprender harto. De hecho, yo no tengo nada que ver con los cursos, pero ya sé tanta cosa que me Sí, podría hacer este curso Miguel, ya está en condiciones. Bueno, nunca tanto, pero claro. No sé si alguien más desea saludar, presentarse, porque veo ahí que está Juan Pablo, delante vi otro personaje también. No sé si Juan Pablo tiene audio para poder saludar. Hola, ¿se escucha? Sí, se escucha perfecto. Hola, soy Juan Pablo Alday, soy abogado de la Defensoría Penal Pública, abogado de la Unidad de Estudios de la Defensoría Regional acá en la Araucanía. Y hasta ahora ha sido una muy buena experiencia el curso. Creo que es un tema que está muy en boga y que 18:15. tanto las mujeres, pero también los hombres tenemos la obligación, especialmente los que actuamos en materia penal y en el sistema procesal penal, de darle enfoque de género a una serie de causas o circunstancias que se van suscitando. Y claramente este curso da herramientas para abordar esas situaciones. Así que hasta ahora ha sido muy provechoso y estoy muy contento de estar participando en él. Muchas gracias, Súper. Juan Pablo, y bienvenido también. Muy bien. Gracias. Tengo otro usuario acá que me dice admin, pero no sé su nombre, así que se lo vamos a preguntar al tiro. Que levantó la manito. El usuario que dice admin. Sí, Marco Rabanal. Te escuchamos perfecto. Cuéntanos de ti. Sí, Marco Rabanal del Instituto de Derechos Humanos de la sede Araucanía. Bueno, estoy muy interesado en este curso en realidad por cuestiones bien prácticas, y es que este año, como nunca, hemos tenido varios casos en que es posible aplicar la temática de género. De hecho, el día de ayer anduve recabando antecedentes en terreno, en el campo, donde tal vez las ideas de muchos que voy a escuchar hoy día me pueden ayudar a construir un recurso, así que eso. Muchas gracias, Marco. Bueno, no sé si alguien más desea hablar, porque igual veo a Leslie, no sé si la podremos escuchar. Leslie. Ya. Hola, ¿Se escucha? Sí, se escucha muy bien. Sí, te escuchas bien. Hola, buenas tardes. Bueno, yo llegué súper apurada porque hace 15 minutos atrás más o menos o sea, un cuarto para las 6, me dijeron que tenía por correo que tenía que conectarme al curso y yo estaba con otras cosas, entonces me tuve que conseguir un computador para poder conectarme a la clase. Igual estaba esperando entrar a la clase hace rato. Lamentablemente la vez anterior no se pudo concretar porque la profe se enfermó. Son cosas que pasan, uno se enferma, los niños se enferman, entonces, pero lo único que yo estaba como un poco ofuscada era no sé, un poco tarde que hayan avisado el conectarse, porque yo en este momento no estoy ni siquiera en mi casa, estoy en otro lado, entonces, pero bueno, ya pasó, me conecté y estoy contenta de empezar a conocer las caras de mis compañeros, de los profes y tratando de absorber todos los conocimientos posibles para que esto me sirva de aquí para adelante. Así es, Leslie. Bueno, desde ya decirte que nos excusamos por haberte causado, digamos, estas dificultades, las comprendemos, las acogemos, así como también todas las cosas que ustedes quieran ir manifestando, que consideren que son elementos importantes para ir mejorando este espacio de hoy día, que es una de las primeras clases que van a seguir ocurriendo, digamos, y así que nuevamente la excusa y muchas gracias y qué bueno que pudiste conectarte. Ya, muchas gracias y haciendo un paréntesis, ahora me presento. Mi nombre es Leslie Ampuero y trabajo en el segundo juzgado civil de Puerto Montt. Estoy en el cargo de abogado administrativo y cumplo distintas funciones de acuerdo a las necesidades del mismo tribunal. Ok, gracias. Muchas gracias.
No sé qué más falta. Yo, Silvana, me genera harta curiosidad, parece que va desplazándose. Sí, ella está desplazándose. Desde que se conectó la veo que está ahí en el vehículo, así que voy a tomarme la atribución de leer su presentación. Dice, hola a todos y todas. Soy Silvana María Ángela, abogada regional del INDH Valparaíso. Ahora voy viajando desde Quintero de regreso a la oficina por la emergencia de contaminación en la zona. Así que tengo mucho ruido. Apenas llegue a la oficina me conecto al otro computador. Muchas gracias, Silvana, por tomarte la molestia de presentarte. Diana, no sé si me queda alguien en el tintero. Tengo una usuaria aquí que la vi que se conectó hace poco. No sé si podrá Sí. compartir algo con nosotros. Hay harto ruido. Sí, es el audio de esa usuaria, pero no sé si me escucha, no sé si nos podrá decir algo. Sí, Moto, podrá ocupar el chat, tal vez, para escribirnos. porque yo la veo que está ahí, no sé si nos escucha o a lo mejor no sé si no puede hablar, a lo mejor. Porque yo siento que se escucha. ¿Me escuchas? Sí, se escucha. Ya me presento entonces. Sí, por favor, que no sabemos su nombre. Me llamo François Peñoles, trabajo en el Consejo Juzgado de Familia de Santiago y Creo que tiene Se un escucha problema. con harta interferencia. Sí, tiene el lo audífono. que pasa es de que en el edificio, en este momento estoy en el tribunal, Ya, acá hay mucho trabajo y la señal aquí no es muy buena. De hecho, los veo que se paran y de repente me termino con el chumbo o de repente sí, da la impresión de que acá no puede es que muy buena. la señal se escuche más porque se escucha con mucha interferencia. Hay mucho ruido. Sí, voy a mutear tu audio porque en realidad se escuchaba mal, pero gracias por presentarte. Muchas gracias. No sé, Diana, yo creo que sí, si me faltó alguien, no sé. Las personas cuya imagen no aparece, no me queda claro. Tú leíste algunas. Sí, yo leí ¿Verdad? alguna. Aquí tengo otra que dice Verónica Pavés. Hola a todos, no estoy con cámara, los veo y escucho. Soy Verónica Pavés de Servio Metropolitano. Sí, Ya. Bueno, yo creo que estamos en condición entonces de comenzar, sí, por supuesto. aunque ya hemos comenzado, porque es parte también de este ejercicio el poder presentarnos, decir de dónde somos, y entonces que cada una y uno de nosotras vayamos siendo como testigos y parte de la red que representamos a nivel nacional, que nos estamos uniendo a partir de este curso, pero que funciona generalmente, diariamente, y que estamos en esta labor de poder ir aplicando y poder visualizar en la institución a la que pertenecemos la perspectiva de género, y no solamente desde el enfoque de género no binario, sino también desde los otros enfoques que se han ido mostrando y ustedes han ido revisando en los módulos, en las clases y también en los foros, me imagino. Contarles que Doris Quiñimil, quien ha estado impartiendo estas clases, junto a otro compañero que es Rubén Arena, que es el encargado de los centros de reeducación de hombres, y conmigo hoy día va a estar, digamos, en caso de que necesitemos algún apoyo directo de ella. Doris Quiñimil es quien ha diseñado la mayor parte de estos módulos, a excepción de los módulos jurídicos, donde haya estado el equipo de abogadas presente, digamos, en su diseño, y que eso corresponde a los siguientes módulos que ustedes van a poder ver en el curso. Hoy día nos vamos a enfocar solamente al módulo 1 y 2, como ustedes sabrán, que está relacionado con el inicio de este curso, con el comienzo de la trayectoria, ¿no es cierto?, de poder ir mirando, remirando la perspectiva de género, ya con estos otros elementos, ¿no es cierto?, porque hasta hace muy poquito nosotras y nosotros hablábamos de un sistema sexogénero. Solamente decíamos, bueno, hay un sexo, e incluso decíamos que no cambia. Hay algo que es inalterable y es el sexo con el que nosotras y nosotros venimos al mundo,
pero hay una construcción de género que sí es modificable. Ese discurso que teníamos, que nos acompañó durante todos los años 90, y que seguimos, digamos, diciendo hasta hace muy poco, cambia rotundamente, y a partir del sistema de derechos humanos, vamos incluyendo nuevos elementos como la identidad de género, la expresión de género, la orientación sexual, y se nos abre este abanico. Bueno, eso, que es parte de la trayectoria que se ha generado durante el primer y segundo módulo de trabajo, nos va llevando a otros lugares, nos ha mostrado los protocolos internacionales, nos ha dado contexto, por tanto, y también hemos ido avanzando para llegar de lleno a la violencia contra las niñas y las mujeres. Estos primeros módulos también, la idea es que puedan remover no solamente cosas en el ejercicio profesional, sino también que puedan poder, que nos convoquen también desde lo más particular. Siempre nosotras decimos que el trabajo que realizamos para sensibilizar sobre las violencias contra las mujeres y las niñas, no solamente alude al aspecto cognitivo, sino también a lo emocional, a lo emotivo. Entonces, ojalá que en nuestra conversación pudiéramos ir por todo esto, transitar por todos estos niveles, digamos, de comprensión, de análisis, y que pudiéramos hacer de este espacio algo muy participativo. La tecnología nos lo permite, así que también me gustaría poder escucharle respecto a qué les han parecido estos módulos. Si estos módulos han sido muy familiares porque son temas que ustedes ya habían visto, o si estos módulos han representado los contenidos, han representado cosas nuevas, qué cosas nuevas o qué cosas también son más pertinentes para su quehacer, y en base a lo que ustedes vayan refiriendo, yo me voy a ir situando en un PPT que les vamos a compartir, por supuesto, que contiene algunos párrafos, pero hemos tratado de hacerlo lo menos extenso en términos de letras, sino más bien algo más gráfico, con esquemas que puedan estar ahí a nuestro servicio también. Así que quisiera escuchar, no sé quién quiere comentar. La idea es empezar con esto de qué les ha parecido, y luego lo que ustedes quieran enfatizar. Que Miguel, tú me apoyas ahí con, por supuesto. Si con las alguien, palabras pedidas. si alguien desea levantar la mano, yo estoy pendiente para ver quién desea aportar algo. Lo otro que les quería comentar y que se me fue a decir al principio es que estas clases lo ideal es que las podamos grabar. No sé si alguien tiene algún problema con eso, porque así después la podemos compartir con las personas que no pudieron asistir. Ah, claro. Y también, necesitamos su consentimiento al respecto. exacto, espero a nadie le moleste. Y tengo también a Fran, no sé si es François, pero Canoles, dice, me conecté desde un computador, ya que está desde mi celular. Puedo verlos, pero no tengo cámara, ni micrófono, pero estoy aquí, nos dice. Así que bueno, no sé quién desee comentar algo de los módulos, alguna duda, alguna inquietud. Acá tenemos, a ver si podemos escucharla. Dame un segundo, que todavía no se desbloquea el micrófono. Bueno, un poquitito para rellenar, que me acabo de dar cuenta de que no me presenté. Hablé de Doris y después me fui un poco con la introducción. Entonces, contarles que yo me llamo Dayana Lillo, soy trabajadora social y también educadora. Estoy en el área de violencia contra las mujeres acá en el nivel nacional del servicio, del CERNAMED, hoy día con la EG, para mostrar la equidad de género, ¿no es cierto? Estoy en el programa de prevención, que ha sido todo un desafío y una gran tarea poder hacer prevención, y que implica articular procesos educativos esencialmente. Así que esa es mi presentación, y no sé si ya estamos en condiciones de escuchar los primeros comentarios respecto al curso. Sí, ahora se puede escuchar tu micrófono.
¿Ahora sí? No sé si Ya. te presentaste delante, pero no Sí, noté tu nombre. delante no alcancé a presentarme. Bueno, yo soy Mariela Hernández, soy abogada, funcionaria del Tercer Tribunal de Justicia de lo Penal de Santiago, pero también tengo academia judicial. Por lo tanto, paso generalmente haciendo suplencia en diversos tribunales de Santiago. Y ahora soy compañera de trabajo con la María Isabel. Coincidimos ahora en este módulo. Y también es mi primera vez en este tipo de curso. Yo estoy súper contenta con el curso. Debo señalar que creo que ha superado mis expectativas, he aprendido un montón. Lo que más me ha llamado, bueno, aparte de toda la información, que yo creo que es difícil buscarla si uno quisiera de alguna forma hacerlo por propia iniciativa, es muy difícil, sobre todo el tema estadístico. Para mí en lo particular ha sido la posibilidad de igualmente ver que uno tiene estos estereotipos, aunque no lo crea, aunque uno diga, no, yo trato que no. Yo tengo un hijo de 7 años y veo que a veces yo misma tengo comportamientos así como, no, eso no hacen los niños, sino que las niñas o cosas así. Entonces ha sido también un aprendizaje y eso lo agradezco mucho porque trato ahora en lo posible de criar a mi hijo y a mis sobrinas también cuando tengo la posibilidad de estar con ellas, y de tratar de eliminar estos estereotipos y sesgos, porque la idea es que enseñar, creo que lo principal es educar, porque con eso podemos ir rompiendo todos estos estereotipos y todas estas violencias que posteriormente se ejerce contra las niñas, mujeres y todas. Eso. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Igual tengo unas intervenciones a través del chat. Y tengo también a... ¿Qué te parece, Dayana? ¿Si leemos el chat o...? Sí, leemos el chat. Sí, mira, tengo una intervención bastante interesante de Daniela. Dice, el curso hasta ahora me ha parecido bien estructurado, comenzando desde lo más básico o simple hasta lo más complejo. Presenta una buena sistematización de antecedentes teóricos y respaldo estadístico, que incluso refiere a datos actualizados sobre la BCN. Los esquemas me parecen muy pedagógicos e ilustrativos, y también los ejercicios, pues permiten reflexionar y vincular los aprendizajes con el quehacer institucional, además de conocer la visión de otras en distintas partes del territorio nacional. Ya, muy bien. Vamos a seguir con René, que pidió la mano, quiere intervenir. René. Hola a todos, la verdad es que ha sido gratificante poder estudiar el curso. Ha sido muy difícil porque tengo 41 años, me eduqué en un parámetro tanto educativo, incluso las leyes que estudié están en una estructura en que me ha costado muchísimo poder desgranar y poder aplicar las situaciones que a lo mejor veo a compañeros que participan en el foro o compañeras muy animadas, intercambiando ideas, y hay veces que tengo que digerir un poco la situación, y creo que es súper bueno la mecánica y la forma en cómo la han ido representando, para que algunos más duros, como yo, puedan en definitiva entender lo que significa la situación y también dejar determinadas, o no determinadas conductas, pero sí poder entender o poder, sobre todo cuando uno maneja equipos de trabajo, poder entender poder morigerar un poco, decirle a alguien, oye, baja el tenor de tu talla, oye, veamos esto, oye, no juguemos con esto, etcétera, y eso me ha generado bastante gratitud poder trabajarlo y poder entenderlo. Así que agradezco la instancia y voy a seguir escuchando y leyendo lo que está detrás de eso. Ok, gracias. Bueno, así sucede. A veces estos comentarios que parecen un poco anecdóticos reportan muchísima información. Me ha tocado en mi ejercicio profesional, vocacional, trabajar muchísimo con hombres. Desde la atención a hombres que han ejercido algún tipo de violencia, pero también hombres que no han ejercido violencia y desde el espacio de prevención quieren recibir mayor información, quieren sensibilizarse, quieren capacitarse, etc. Claro, muchas veces cuando empiezan a ocurrir estos procesos donde hay cuestionamiento y donde ya nos empieza a cambiar, como bien tú decías, René, el sentido del humor, se empieza a no reírme tanto de ciertas pachotadas que antes me parecían inocuas en términos como de afectar a una tercera, por ejemplo.
se generan ciertos espacios de soledad, ¿no es cierto?, como de incomprensión también. Parece ser que unos tuvieron un lenguaje y otras personas en uno distinto. Entonces, reporta mucha información también esta experiencia cotidiana, porque todos estos temas también pasan por el cuerpo, entendiendo el cuerpo como un todo, ¿no? Nuestro cerebro, pero también las sensaciones que nos alojan. Bueno, me gustaría también escuchar si hay algunos contenidos o conceptos o situaciones que haya que revistan mayor precisión. Si quisieran, por ejemplo, que pudiéramos ir mirando como el tema de las violencias, explicándoles también nosotras por qué hemos decidido esta información y también lo que ha significado, porque para armar este curso hemos tenido que ir a distintos lugares. Bueno, sobre todo mi compañera que les mencionaba, Doris, que ha estado a cargo de todo este proceso, y hay varias novedades, pues, hay hartas cosas que la gente hoy día habla más, porque también hay un movimiento feminista bien en boga o con harta convocatoria, y eso también va generando ciertas otras complejidades. Así que no sé si alguien quiere aportar o algún elemento que le haya parecido novedoso, enriquecedor, algo que quisiera precisar, algo a lo que le dio un giro, y yo ya ir pudiendo ver qué apoyo podemos darle con las diapositivas del PPT. Claro. Tengo a Mónica que también nos levantó una mano hace un momento. Lo más probable es que desee compartir algo, como tú dices, Dayana. Mónica Merino, vamos a ver si le podemos escucharlas. Todavía no las puedo escuchar, es que a veces cuesta que el micrófono se... Yo lo estoy tratando de bloquear de la aplicación. Bueno, voy a ir compartiendo mi pantalla con ustedes. Sí, hasta cuando en algún momento vamos a lograr escuchar el audio. Ya, y apenas podamos, escuchamos. Sí, en realidad me parece raro que yo... ahora puedo escuchar el audio. ¿Ahí se escucha? Sí, ahora sí. ¿Sí? Ya, yo me voy a presentar, soy Marcela Castillo, llegué un poquito más tarde porque estaba en otro curso. Soy psicóloga, encargada de la sección de planificación del Departamento de Planificación y Control de Gestión del Ministerio. Contarles que yo partí mi ejercicio profesional como psicóloga en un centro de salud mental el año 94, cuando partió todo el tema de la ley de violencia intrafamiliar y la creación del Servicio Nacional de la Mujer. Y desde esa fecha yo no había vuelto a tener acercamiento al tema de la violencia, ya directamente, la violencia contra la mujer. Y me parece súper interesante poder ver cómo ha evolucionado la mirada y los enfoques en todos estos años, ¿ya? Esa es una constatación súper interesante, porque yo les hablo de años en que incluso se empezaron a destapar estos temas, nadie los hablaba. Y que era como muy complejo. También me tocó por ahí hacer talleres para victimarios que llegaban sin ninguna conciencia de necesitar ningún tipo de tratamiento. Entonces, hoy día no me toca a mí trabajar desde esa perspectiva, pero sí súper interesante poder ver cómo han avanzado la experiencia, los modelos teóricos para abordar esta problemática. Ok, muchas gracias, Mónica. Marcela. Perdón, Marcela, que estábamos justo moviéndonos me está acompañando Verónica, pero quiere estar tras bambalinas. Verónica Zorrilla, compañera también de prevención. ¿Eres de acá, del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género? No nos quedó muy claro. No, Ministerio de Vivienda. Ah, ya, del mismo. Tenemos algunos cursos, algunos cupos fueron compartidos también con personas de acá del servicio, por lo mismo que dices tú, estos temas han ido dinamizándose, y nos pegamos un salto cuántico. Pasamos a hablar de BIF, a hablar de BCM, y eso ha significado una transición no fácil, sobre todo en los territorios, sobre todo en las redes, por ejemplo, comunitarias, cuando se siente que la violencia intrafamiliar es algo que convoca a todos y todas, pero el tema de las mujeres y de las niñas se siente que excluye a la otra mitad, digamos, y ahí ha habido una serie de conversaciones que nos han permitido ir gestionando
y agenciando también este tránsito, esta, entre comillas, nueva mirada. Bueno, ustedes ahí van pidiendo la palabra y Miguel va a ir, digamos, interrumpiendo y diciéndome quién quiere hablar, ¿no? Yo lo que les voy a contar es que en este salto cuántico pasamos de mirar solo un contexto, que era la violencia de pareja, a abrir nuestra mirada. Yo creo que me sirve mucho más otra lámina, esta, harta información. Yo sé que esta lámina ustedes también la han ido revisando en el curso, pero mostrarles que nosotros, ven mi puntero, ¿verdad? ¿Se ve mi cursor, perdón? Sí, se puede ver, Diana, no te preocupes, se puede ver. Nosotros pasamos a estar en el espacio privado solamente en el contexto de parejas, solamente mirando estos tipos de violencia. Algunas manifestaciones nos parecían que estaban dentro de los tipos, pero luego nos fuimos dando cuenta que las manifestaciones son todavía más sutiles, existen machismos, y como ustedes bien leyeron, también micromachismos. Entonces estas manifestaciones nos permitían ir hilando todavía más fino, y también estábamos centradas en la mujer, ¿no es cierto? Entonces, al poder integrar estos distintos enfoques, se nos abrió todo este universo. Es como que pasamos de mirar nuestra galaxia a tener noción de que existe un universo. En este caso esperamos que no sea infinito, y entonces empezamos a mirar los espacios, el público y privado. Algunas autoras feministas también definen como un espacio lo íntimo, ¿ya? Porque a pesar de que se hace un proceso, digamos, a veces con mujeres, hombres, hay algo muy profundo en nosotros y nosotras que debiera cambiar, y a ese espacio se le reconoce más como un cambio más íntimo, distinto a lo privado, ¿no? Y bueno, todos estos contextos que hoy día también están muy en la contingencia, el acoso callejero, el acoso en lo educacional, ¿no es cierto? Se han levantado una serie de protocolos en el mundo educacional, y bueno, todo el tema de las migraciones, del mundo virtual, etcétera. Y en términos de tipos de violencia, ahí también hubo un cambio, o más bien se agrega la violencia simbólica a lo que estábamos habitualmente acostumbrados y acostumbradas. Y bueno, y yo creo que el mayor también cambio y mirada está en reconocer la diversidad de mujeres respecto a su sexo, género, orientación sexual, a la identidad, a la diversidad funcional, etcétera. Entonces también este universo a veces asusta muchísimo, porque siempre pareciera ser que debiéramos tener una respuesta para todo, ¿no es cierto? Idealmente debiera ser esa nuestra vocación, sobre todo cuando se trata de problemas humanos, pero es también cierto que al comienzo, por ejemplo, en los años 90, cuando no existía una ley, muchas de las mujeres que denunciaban lo hacían para que existiera una estadística que permitiera después ir levantando una necesidad. Bueno, hoy día estamos en una situación similar, con todo el otro espectro grande de violencias que se abre. Estamos en un proceso de registrar, de tomar conciencia y de poder mirar las violencias por razones de género. Voy a tomar una idea más y después me callo para ver si hay mayores comentarios, pero decirles que generalmente hay un cliché que dice, si yo le pidiera a las mujeres que están en esta sala que levantaran la mano, aquellas que han sido víctimas de un acoso sexual callejero, probablemente todas la levantarían. Bueno, eso ha sido así, ¿no es cierto? Algo que no estamos cuestionando hoy día, pero también hay otros tipos de violencia que parecen ser súper habituales, como la violencia ginecobstétrica. Hay miles de relatos de nuestras madres, abuelas, primas, tías, etcétera, que la mayoría de ellos están situados en el parto, pero hay muchos otros que también tienen que ver con otras manifestaciones de la violencia,
Y por otra parte también están algunos condicionamientos como los que reciben los hombres, algunos patrones culturales. Yo decía en la otra sesión que hubo anterior a esta que si nosotros le pidiéramos a un grupo de hombres que levantara la mano a aquellos que han tenido que agarrarse a combos, a pelear, digamos, con otros hombres por temas de género, de defender su masculinidad, entre otras cosas, probablemente la gran mayoría de los hombres sentados en un salón también levantarían la mano. Entonces, la posibilidad de abrir este espectro de violencia, estos gradientes, nos da una mirada mucho más integral y también la posibilidad entonces de ir preparando una reflexión para posteriormente generar mayores proyectos de ley, leyes, etcétera, o bien nuevas discusiones y sensibilidades en los entornos laborales y familiares, por supuesto, etcétera. No sé quién más quisiera poder opinar. Tengo a Marcos que desea intervenir. ¿Marcos? Sí, hola. Como dije al principio, una de las cuestiones que me motivó a inscribirme en el curso fue de que de golpe este año nos empezaron a llegar relatos acá a la sede de la Araucanía sobre situaciones, particularmente en las comisarías, que es nuestro foco de trabajo permanente, especialmente en los contextos de movilizaciones sociales. Entonces, en ese contexto, me gustaría poder afinar un poco más la conversación en lo que puede ser violencia sexual, pero en el contexto de las detenciones. Dos casos que nos ha tocado ver y que hemos tratado de argumentar, pero estamos tratando de mejorar esa argumentación, es, por ejemplo, el caso de una chica transexual que fue obligada a desnudarse en la comisaría y además no se le quiso tratar por un funcionario por su nombre social. Y ya antes de ayer, por la noche recibí un llamado y tuve que ir a la comisaría, donde una chica también fue obligada a desnudarse para revisar todo su cuerpo. Esto, si bien es cierto, fue realizado por funcionarias de Carabineros mujeres, de todas maneras significó un trato bastante humillante para las personas que lo vivieron y quedan bastante mal. Entonces, y esto desde la institucionalidad, tanto Carabineros como la PDI lo justifica en protocolos que ellos tienen de revisión previo a los ingresos a los calabozos, pero cómo quedan las personas, los contextos en los que son detenidos, es absolutamente injustificable. O sea, son personas detenidas en contextos de manifestación pública, no veo por qué se deba generar estos procesos tan invasivos respecto a sus cuerpos. Entonces, ahí quisiera que quienes pudieran aportar algunas ideas, podría ser relevante. Súper, sí. Estamos complejizando las manifestaciones de violencia, los contextos. Puse esta lámina de fondo, pero también, al igual que tú, Marco, yo creo que hay compañeras y compañeros presentes hoy día que también pudieran ayudarnos desde la reflexión a ir despejando un poco estos temas que tú pones, y que tienen que ver justamente con lo que se ha visto en el curso, y que está representado de esta forma, como en este icono de la galleta de jengibre, ¿no es cierto?, que es como la forma pedagógica en que la comunidad LGBTIQ, ¿no es cierto?, en este acróstico de diferencias que van revistiendo lamentablemente desigualdades y discriminaciones, nos presentan para poder ir también profundizando en esta comprensión del respeto a las personas que, por una parte, lo que tú planteabas, una mujer transgénero,
para poder comprender y desde ahí activar sus derechos, así como también esta otra situación que nos cuentas, que tiene que ver con una niña, entiendo, y bueno, y me gustaría poder escuchar a los otros y otras compañeras, porque desde la revisión del contenido, me parece que hay harto que decir, pero también desde las experiencias de ustedes. Tengo No sé si a, me han levantado. sí, tengo a René que nos pide la voz. René. Con relación, complementando un poco, y es una de las grandes dudas e inquietudes que tengo con relación a lo que estaba hablando Marco, porque hay cierto cumplimiento de obligaciones legales que uno tiene que tener, que muchas veces están en contraposición precisamente con el género. Por ejemplo, yo como juez de garantía, si me llega una persona trans, ¿cómo verifico su identidad? Si efectivamente su identidad legal es masculina o es femenina. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo le pido disculpas antes? Porque tengo la obligación de efectivamente verificar su identidad y esa persona se tiene que registrar en el audio con su nombre legal, no con su nombre de género. Entonces, si me preguntan a mí, claro, estoy siendo un brazo articulador del Estado, estoy ejerciendo violencia institucional, etcétera, y ¿qué pasa con eso? Los protocolos que habla Carabineros no los defiendo, pero efectivamente hay igual protocolos de ingreso a la cárcel, o sea, las mujeres que entran a la cárcel sobre todo, es vejatorio la forma en la que las revisan para poder ingresar. El problema es que el gendarme que lo hace, si lo deja de hacer, cumple una sanción y eventualmente puede ser sumariada. Entonces, ¿cómo lo logro equilibrar? Es lo que me ha conflictuado desde que comencé a estudiar esto, en orden a poder ver efectivamente eso. Y cuando les hablaba de que me costaba, era precisamente eso, y ahí me gustaría a lo mejor escuchar experiencias de otros jueces de garantía que estén presentes, o si Doris tiene algún otro estudio que nos pudiera mostrar. Uh-huh. Sí, bueno, Doris está hoy día, está en este momento, sí, respondiendo algunas cosas también que han surgido de emergencia. Va a estar en un ratito más, se va a integrar. Pero ir complementando, bueno, lo importante es como la reflexión respecto a lo que hemos visto. A mí no me gustaría ser como categórica en respuestas, porque muchas veces no lo hay, o yo misma me veo como sobrepasada respecto a la respuesta que implica ser consciente de un contexto institucional. Pero claro, desde esto que tú nos planteas, muchas veces son las mismas personas trans las que deben ayudar un poco, o se ven en la situación de ayudar y decir, bueno, mi nombre social es tal, mi nombre legal es otro, y en ese sentido el respeto debe ser siempre por cómo esa persona quiere ser llamada, independientemente que la formalización sea, por ejemplo, masculino. Yo creo que este curso también lo que hace es tratar de generar ciertos cambios, ciertas transformaciones de las cuales somos todos y todas responsables, y estamos llamados y llamadas también desde nuestros roles de funcionario y funcionaria pública. Yo no sé si vamos a poder dar una respuesta certera o acabada, yo creo que por ningún motivo, a lo que nos planteaba también René respecto a estas detenciones que han ocurrido, pero sí a lo mejor podemos ir revisando algunos elementos desde las personas que integran el curso. No sé si hay alguien que le hizo resonancia, si ha escuchado anteriormente algo como lo que planteaba René. Yo creo que sí, tengo 4 personas que levantaron la mano, lo voy a hacer por orden cronológico. Tengo a Ángela esperando y lo más probable es que tenga que ver con lo que estábamos conversando. Ángela. Ok. Hola, en relación a lo que planteó Marcos, bueno, a mi juicio que en realidad he tenido varias experiencias con temas de violencia sexual al interior, por ejemplo, de los centros penitenciarios, y también he tenido experiencia en temas de relación de desnudamientos en personas transgénero.
generalmente las instituciones como públicas, como Gendarmería, Carabineros, señalan que es parte del protocolo, pero los protocolos no contienen en el fondo un desnudamiento integral ni vejatorio de las personas, porque siempre se basan en fundamentos de la dignidad humana y estándares de derechos humanos. Entonces ahí es súper importante que nosotros estemos atentos en cómo se construyen, porque en ningún momento se permite el desnudamiento, y menos cuando hay menores de edad. Puede ser parcial, puede ser para revisión, y ahí uno también tiene que tener cuidado en relación a si están los instrumentos tecnológicos apropiados para poder hacer ciertos tipos de revisiones. Entonces yo creo que ahí el problema pasa por la naturalización y la violencia sistemática en el fondo de las instituciones, más allá con el tema de género. Porque hay una violencia de la represión estatal que es mucho más potente hacia la gente, basada en la discriminación y en muchas otras cosas. O sea, aquí es donde se cruza todo lo que vimos de la intersectorialidad. Y es muy potente esa demostración, o sea, en las cárceles, en las detenciones, etcétera. Y ahí hay otra, bueno, en relación a lo que preguntaba el compañero sobre la verificación de identidad, en los casos por lo menos que yo he tenido de desnudamiento de personas trans, nos ha ido bien, por lo menos en juzgado de garantía con amparos del 95, y el juez de garantía dejó registrado el nombre social, además del nombre establecido en el carnet de identidad. Entonces, creo que es una buena práctica, y ahí es como uno también, cómo nos vamos acomodando y cómo vamos nosotros dentro de nuestras labores generando esto, o sea, no generando, sino que plasmando los estándares en todas nuestras actuaciones. Entonces, yo, por lo menos en los temas de desnudamiento, creo que es importante manejar súper bien los protocolos, porque por lo menos yo he revisado los de Gendarmería y Carabineros, y en ningún caso está permitido las revisiones y los desnudamientos. Entonces, ojo con eso, ni para las personas que están en una situación de custodia estatal, ni para las visitas. Entonces, esos temas más van por la naturalización de las instituciones y de la violencia. Eso. Por lo menos mi experiencia. Antes de continuar y agradeciendo lo que nos comenta Ángela, quiero incluir a la conversación a Doris Quiñimil, que también va a estar acá Dayana, me pasa que como están al medio, no se escucha bien la voz. Estaba presentando a Doris Quiñimil, quien se integra ahora a la conversación. Solamente eso, está terminando esta lista de Berito. Aquí, hola a todas y a todos, veo que hay harta gente. Les quiero pedir disculpas porque estamos con turno de femicidio, así que me tocaba y teníamos traspapelados los temas, así que también agradecerle a Dayana, que las conciliaciones, vidas laborales, vidas familiares a veces se nos complican. Y no se escucha bien. Escucha pésimo. Y no sé si podemos seguir como con estas dudas, ¿no? Desde el marco de derechos humanos y esta perspectiva de interseccionalidad, ¿no? E interculturalidad, entendiendo que la Convención de Belém do Pará explicita ya en el año 94 la necesidad de este enfoque interseccional y esta mirada desde el sistema interamericano de derechos humanos de incorporar las categorías de orientación sexual, identidad de género y expresión de género, también en el trabajo de no más violencia de género contra las mujeres y las niñas. Sí, no sé si podremos dejarle el audio a Mariela, por ejemplo, que tengo a Mariela, Eduardo e Isabel que desean hacer comentarios. Por supuesto, por supuesto. Para no perder el hilo de la... Mariela, te dejo a ti con el audio. A mí me pasó un caso en que efectivamente en una audiencia llegó una persona trans, su nombre legal era masculino y andaba vestido de mujer,
Y nosotros en ese sentido lo conversamos, porque era un tribunal oral, lo conversamos entre las 3 juezas, porque los funcionarios nos fueron a decir, ¿sabe qué? Viene con su sola identidad, es hombre, pero viene vestido de mujer y quiere que lo llame, no recuerdo el nombre, por ejemplo, María, no sé. Y me acuerdo que al iniciar la audiencia, él se individualizó con su nombre legal, y luego le preguntamos nosotros formalmente de qué forma queríamos que lo llamara, principalmente porque vimos que él firmaba en su carnet con nombre de mujer. Y por esa razón entendimos que era por un tema de respeto también. Lo hicimos así, y durante todo el desarrollo de la audiencia él fue llamado por su nombre social. Y después, cuando terminó la misma, nos agradeció y nos dijo que se había sentido súper como respetado, como aceptado. Así es que creo que, no sé si les pueda servir a alguien esa experiencia, pero creo que me parece que es necesario compartirla. Marcos, disculpe, yo hace un rato te dije recién, Marcos, es quien abrió este debate poniendo como tema, necesitaba de nosotros ciertos elementos que lo ayudáramos un poco como a analizar, a dilucidar respecto a estas detenciones que habían implicado hacer que las personas se desnudaran por parte de Carabineros, una mujer trans, y con esto también estoy poniendo un poco en sintonía a Doris, una mujer trans, una estudiante, entiendo, menor de edad. Entonces, estábamos en esta revisión y ya me apareció algunos elementos. Y no sé, Miguel, si hay alguien más que quiera ofrecer su... Por supuesto, tengo a Eduardo y después Isabel, para que no crean que lo hemos olvidado. Eduardo, te dejo, y después Isabel, vamos contigo. Hola de nuevo, ¿me escuchan bien? Perfecto, perfecto. Perfecto. Sí, comentarles que en general a mí también me ha tocado casos con imputados transexuales, y de alguna manera uno ha ido evolucionando, también uno como juez, como dirigiendo la audiencia, cómo referirse. Al principio uno le preguntaba derechamente cómo quería que el tribunal se refiriera. En ese momento yo ignoraba que eso se llamaba nombre social, por ejemplo. Era solo sentido común, un poco de empatía, y luego ya con un poquito más de elementos e insumos técnicos preguntaba por su nombre social, y yo me refería al imputado por su nombre social. Pero luego, avanzando un poco más, porque me doy cuenta que esta inquietud que yo puedo tener también la tienen los colegas fiscal y defensor. Haciendo uso de las facultades de dirección, incluía que todos los intervinientes tenían que referirse al imputado por su nombre social, sin perjuicio del requerimiento, la identidad. El tribunal dirigía el debate diciendo en lo sucesivo tanto al imputado. Y ha sido bastante bueno, nadie ha reclamado, no hemos tenido ningún problema, y creo que la gente se siente, el usuario y el imputado también, respetado, que creo que es parte de nuestro deber como representantes del Estado. Y respecto al otro comentario que hacía el colega defensor, en la quinta región, y yo lo puse en mi grupo del curso, tuvimos una discusión ya hace un año y medio, casi el año pasado fuertemente, antepasado, respecto a los registros, a las visitas en la cárcel de Valparaíso, y también ahí la jurisprudencia fue evolucionando. Probablemente, claro, tenemos un poco internalizada la violencia institucional, entonces al principio como que costaba entender que eso era violencia, y que uno pensaba, bueno, pues si uno va en un aeropuerto también te pueden hacer registros, pero hemos ido todo evolucionando, y yo diría que ahora, por lo menos en Valparaíso, tanto el juzgado de garantía como el oral y muchas salas de las cortes de apelaciones han declarado ilegal la prueba obtenida derivada de registros vaginales, porque en definitiva pues la defensa logró levantar este punto, logró de la funcionaria que realiza el registro vaginal, a solicitud de la defensa le pide que se ubique, que se levante del estrado donde estaba y que se ubique en la posición que se le exigiera a la imputada estar para poder revisarla. Y la gendarme se opuso a hacerlo porque lo estimó atentatorio, denigrante. Bueno, y con eso evidentemente la defensa ganó el punto. Entonces yo creo que también esto es un ejercicio donde
con mayor información, con casos prácticos, uno también va aprendiendo y va siendo más respetuoso de los derechos fundamentales. Es un aprender continuo. Eso creo. Muchas gracias, Eduardo. Súper concreto ahí y genial, con casuística, ¿no? Tengo a Isabel igual, que yo creo que lo más probable es que quiera hablar de lo mismo. No sé si... Isabel. Sí, bueno, me demoré en levantar la mano, así que mucho de lo que quería decir ya lo dijeron los compañeros, pero sobre lo que preguntaba René, reiterar nomás que, claro, los protocolos, los cumplimientos de los protocolos de las policías, de gendarmería, obviamente no involucran un trato degradante, y por lo tanto los registros de vestimenta, que no son necesariamente corporales y en ningún caso desnudamiento, tal como decía también por ahí la compañera, anoté el nombre, no lo encuentro ahora, la compañera que decía que no implican el desnudamiento. Claramente acá lo que se ve es un exceso que es irregular. Y en ese sentido, entonces, están también los protocolos que en el caso del Poder Judicial atañe, que hace poco Macarena, estoy muy mala para los nombres, nuestra tutora, no sé si es la tutora de todos los que estamos acá, nos envió el protocolo en cuanto al tratamiento de las mujeres privadas de libertad y también todo el marco internacional, legal, que es el que aparece súper bien detallado en la sección número 9 del curso, la que estamos ahora cursando. En el módulo jurídico. Entonces, exacto. Ahora, con relación al tratamiento de las mujeres trans, claro, yo también cuando he sido juez de garantía, naturalmente la individualización debe decir el nombre que aparece en la cédula de identidad, que es el que está asociado a la huella digital. Sin embargo, durante toda la audiencia lo que yo he hecho es darle un tratamiento femenino, sin ni siquiera decir, oiga, a él díganle Clara, por ejemplo, o Susana, porque es como evidenciar que se está simplemente empatizando con una farsa que está representando la persona que está detenida, que en realidad es una mujer trans. Entonces, además, como en las audiencias no se trata al imputado o a la imputada por su nombre, sino que se le trata de imputada, en el caso de las mujeres y mujeres trans, trataban de normalizar la situación y simplemente referirse a ella en términos femeninos, la imputada, etc. Y eso entonces es la forma en que yo creo que debería cubrirse esa situación. No sé si alguien más quisiera compartir también su trabajo cotidiano con mujeres trans, con mujeres privadas de libertad. Estamos como mezclando temas de interseccionalidad también. No sé si se escucha. Se escucha perfecto, Dori, no te preocupes. Sí. Porque Marcos, tú eres del INDH, ¿cierto? Sí. Yo creo que ahí es bien interesante como Estado, ¿no? Y como funcionarios y funcionarias públicas desde el Ejecutivo, desde el Legislativo, desde el Judicial y también desde órganos autónomos, porque en el fondo el INDH también tiene una característica como de observatorio, ¿no? De los cumplimientos de los derechos humanos y su ejercicio. Yo quisiera como traer a colación el caso de Lorenza Cayuán, por ejemplo, ¿ya? En el fondo nos cruza, y yo sé que lo han visto también con Macarena Rebolledo, ¿no? Que es de las Machi y que es tutora de varios y varias por ahí, y de varias, quizás hay varias por ahí, no se atreven aún a decirlo. Creo que es importante mirar estos procesos, ¿no? Desde el inicio, como lo ves, desde el INDH, desde la vulneración propiamente tal, está el concepto de apremios ilegítimos, por ejemplo. Y ahí vamos viendo cómo lo consideramos o no lo consideramos tortura, que también fue un concepto que apareció con el caso de Lorenza, entendiendo que se van cruzando una serie de violencias, ¿no? De violencias que colocan a ciertas personas en posiciones superiores o inferiores dependiendo de esta interseccionalidad. Hay una autora que quizá ustedes han podido revisar o escuchar, que se llama Judith Butler, y ella tiene un libro magistral que en inglés no se los voy a decir porque no soy muy buena para el inglés, pero es Los cuerpos que importan. Hay ciertos cuerpos en esta manera de entender el mundo
que van quedando con mayores derechos, ¿no? En el fondo, este concepto de la igualdad que ustedes manejan súper bien, no discriminación, este principio, quizás tu igualdad no es mi justicia, ¿ya? Si cruzamos eso, además los informes sombra, yo creo que ahí nos asombran, ¿no? Porque una cosa son los informes que entregamos como Estado a los organismos pertinentes, sea la CEDAW, sea el MESECBI, ¿no? Que yo sé que esto es más bien módulo 3, yo creo que ahí también como ver que nos estamos adelantando, porque se nota que ustedes son más personas del mundo de la justicia, por así decirlo. Entender que desde las organizaciones de la sociedad civil, estos cuerpos que no importan, ¿ya? Son cuerpos que se le aplican, por ejemplo, procedimientos que siguen teniendo apremios ilegítimos, torturas, tratos degradantes, etcétera, como lo que pasó con Lorenza, porque se supone que por un lado hay una versión de que había una normativa, un procedimiento que se aplicaba de esa manera, pero no se había utilizado, se utilizó con ella, ¿ya? Porque ella significa algo para este sistema que no es la misma categoría. Bueno, Punta Peuco y todo, y ahí nos podemos a ver más societalmente esto. Y lo otro también que quería traer a colación es interseccionalmente el caso de Judith Butler. Se los puedo escribir acá, o acá la misma Dayana me puede ir. El caso de la pastora aymara Gabriela Blas, ¿no? Que también nos demostró que interculturalmente no hay una gran perspectiva de trabajo y ahí fallamos. En el fondo queremos hacer justicia cometiendo una injusticia, ¿no? Lo que pasó con la haitiana Joan Florville también nos da elementos que nos van indicando a ver qué pasó acá, por qué esta mujer que le robaron el monedero, creo, entonces salió a buscar ese poca dinero que debe haber tenido, dejó ahí el bebé, ¿no? Y se lo quitaron, entre comillas, Carabineros, y después ella se golpea porque no se podía comunicar, Carabineros no sabe querellol, como me imagino que nosotros y nosotras tampoco. Entonces se van configurando elementos que hacen que la víctima se convierta en alguien peligroso, sospechoso, que se le relativice su relato, la necesidad de protección, ¿no? Entonces, claro, yo entiendo acá, yo como que les invito generalmente a revisar siempre los informes sombra, así se llaman, o los EPU, ¿no? Los exámenes periódicos universales. Salió hace poquito el de la CEDAW con todas las recomendaciones nuevas a Chile, y nada, eso pasa, eso ocurre. Yo vivo en San Camilo, en la Fray Camilo Enrique, acá en Santiago, y claro, uno ve cómo se va moviendo el trabajo sexual, ¿no? Y hay las trans, y se pelean, y hay 3 turnos, y hay carabineros y carabineras coñados también, ¿no? Hay golpes, hay xenofobia, hay racismo, hay transfobia. Entonces, agradecer lo que ustedes dicen, entre comillas, desde el sentido común, pero el sentido común es el menos común de los sentidos, que tiene que ver con el respeto. Ya acá estamos hablando de respeto a los derechos humanos, el respeto a cómo me comporto con el otro, con la otra, que algunos le llamaríamos empatía, ¿ya? Pero acá hay convenciones, hay tratados, hablamos de los principios de Yakarta, recomendaciones, observaciones que quizás no son vinculantes, pero igual nos dan un piso y un horizonte. Al final, ¿qué son los derechos humanos? Son un Pepe Grillo que nos demuestra lo mal que lo estamos haciendo como humanidad. Acá vienen más ideas. Judith Butler ahí apareció, es una filósofa queer, es una mujer brillante, la verdad ha escrito muchísimo, pero se alimenta de todas las vulneraciones de las personas que no cumplen con la heteronorma, ¿ya? Las personas queer, las personas trans, que no solamente son transexuales, están también las transgéneras, travestis, transformistas, y muchas más de las personas intersex, etcétera. No sé si François quiere contar, o Miguel si nos ayuda. Van quedando 16 minutitos también. Me parece que François no tiene micrófono. Sí, lo puedo leer yo si no me molesta. Porfa, Miguel.
François Canoles dice lo siguiente: solo quisiera aportar que en el tribunal en donde trabajo están comenzando a ingresar causas sobre violencia intrafamiliar entre parejas del mismo sexo. Si bien en un inicio parecía algo anecdótico, me parece importante de mencionar, porque es una acción inesperada en cierto aspecto, porque nos habla sobre la diversidad y nuestra capacidad para actuar sin prejuicios frente a ella. ¿Quieres explicarlo tú o voy a cómo pasar la cosa? Bueno, yo creo que ahí ustedes, al igual que nosotras, ¿no?, que venimos más de las ciencias sociales, las ciencias jurídicas también van cambiando, y ahí hay otra autora maravillosa que es la Donna Haraway, que es una científica estadounidense, las voy a escribir acá, Haraway, que hace toda una revisión de todos los procesos de colonización, esclavitud, y cómo se genera la supremacía blanca, ¿no? Por algo tenemos a Trump hoy día en el poder, y un montón de deportaciones a nivel mundial, ¿no?, incluyendo nuestro país. Pero lo que quiero centrar acá en la conversación es cómo, por ejemplo, pasamos de femicidio, ¿no?, a feminicidio. Es un concepto mucho más amplio que habla y que surge de todas las sentencias por el campo algodonero allá en México, pero nosotros tenemos nuestro propio campo algodonero que tiene que ver con Alto Hospicio. Ustedes saben el estereotipo, el imaginario que se instaló ahí, ¿no?, que fue estas cabras que se van con un pololo, o se van a prostituir, ¿no?, y al final hubo violencia sexual propiamente tal, ¿no?, desaparecieron y no hubo debida diligencia. Y cuando acá la compañera nos habla de incorporar, por ejemplo, en causas BIF a las parejas del mismo sexo, nosotras no hemos, y ahí como circuito intersectorial de femicidio, ha ido ampliándose el concepto de femicidio que hoy día tenemos en la ley, al concepto de colocar sobre la mesa la relación desigual y que implica un abuso de poder y control. Yo creo que eso es lo que no tenemos que perder de vista, porque el machismo no tiene que ver solo con los cuerpos, tiene que ver con nuestras mentes, nuestros corazones, nuestras maneras de vestir, de hablar, de conversar, de enjuiciar, de sentenciar, de tratar, de acoger, etc. Por algo nos pasó el año pasado lo del Tribunal de Ovalle, ¿se acuerdan? Que utilizaron como atenuante el arrebato de obcecación. ¿Y con qué se llenó el arrebato de obcecación? Con infidelidad, con celo, ya como todos estos elementos que vuelven a revictimizar a la mujer, y esto de la carga de la prueba, ¿no?, sobre la víctima. Yo no soy experta en estos temas, lo que he ido aprendiendo, escuchándoles a ustedes también. Entonces creo que es interesante esto porque hay mujeres que son patriarcales, o sea, todas las personas que estamos acá, nacimos en una sociedad violenta, sexista, clasista, racista, y por lo tanto es complejo sacarnos estos velos, ¿no?, estos velos de otras ciencias. Yo soy psicóloga. En algún momento, por ejemplo, en el DSM-4, ¿no?, que es como nuestra etiqueta, nuestro código penal, por así decirlo, se decía que las personas trans tienen una disforia de género, que tienen una patología propiamente tal. Y de hecho en algún momento, y ahí hay otra gran autora, que también se los voy a anotar. Pucha. Bueno, está la Beatriz Preciado, la Beto Preciado, y ella dice, como trabajando con el tema de la discapacidad, en un momento la discapacidad no aparecía en ningún tema de salud mental, ni psiquiátrico, ni nada. ¿Qué es lo que quiero traer a colación acá, pensando que queda poquito rato? Es entender que la ciencia cambia, entender que la ciencia no es neutra, y todas las ciencias, incluyendo la jurídica, y la legal, porque cuando vemos, y la legal me sonó como muy de tarde, noche, ¿no? Pero la legal, claramente, utilizando también lo popular, ¿no? Es que está lleno de acuerdos, sí, la legal, está lleno de acuerdos que tenemos que aquí decir, ok, vamos a trabajar con personas del mismo sexo, ya, pero ¿qué vamos a entender por femicidio? Que implica un abuso de poder y de control machista, sexista contra el otro cuerpo. Respecto a lo queer, cortito, queer es un insulto inglés, ¿ya? No me acuerdo en qué época, pero en el siglo pasado,
a ti te insultaban a las personas que eran gay o de otra manera de expresar su género, etcétera, le decían raro, extraño, freak, en el fondo. La traducción a la chilenidad, voy a entrecomillarme, es retomar el insulto, ¿no? Tú eres raro, y decir soy maricón y qué. Y ahí está Pedro Lemebel, la yegua del apocalipsis, Irina la loca, la compañera que murió hace poco, que se me olvida el nombre. Entonces, tiene que ver con lo queer, con lo fluido, ¿no? Yo no quiero tener esa etiqueta tuya que me dice tú eres mujer, tú eres hombre. Yo quiero ser quien quiera ser, y esa diferencia, creo que eso es súper interesante, especialmente para ustedes que trabajan tanto justicia. Estamos llenos de diferencias. Miremos acá nuestras caritas. Tenemos distintas edades, distintos pelos, algunos nos vemos muy bien sin lentes o no, hablando de las discapacidades, distintas edades, profesiones, etcétera, hijo o hija, distintas ciudades. Esa interseccionalidad, esa diferencia, hoy día se sigue transformando en desigualdad, y esa desigualdad se operacionaliza en discriminaciones, en este caso por razones de género, y también en violencias también por razones de género. Y esas dos miradas de la discriminación, que en el fondo tienen que ver con la CEDAW, y la violencia que tiene que ver con la Belém do Pará, las tenemos que hacer conversar. Y además, si colocamos temas como el convenio 169, los acuerdos reparatorios, el consentimiento libre previo informado, cómo hacemos la consulta, el tema de privadas de libertad, ya qué significa el privado de libertad, por qué le vamos a privar de otras cosas, etcétera. Aparece otra un gran temor ahí. Yo solamente interrumpir brevemente para decir que la interseccionalidad también nos muestra nuestros privilegios. Eso es algo que a veces no vemos o lo leemos y pasamos rápido. A mí me sucede, porque más bien usamos la interseccionalidad para develar situaciones de injusticia y discriminación, pero también yo creo que es muy importante mirar nuestros privilegios, mirar esa posición de la cual yo me sitúo, donde también podríamos caer, ¿me escucho? Sí, podríamos caer en situaciones que a veces nos interpelan y nos ponen en conflicto para usar estos privilegios. Dotarnos de privilegios significa también poner en nuestras manos un poder que yo debo tratar de utilizar con respeto y con empatía, como decía Doris. Íbamos a leer un chat, o no lo sé. Miguel, apareció acá un chat largo, no sé. Lo veo, si quieres lo puedo compartir, es de Marcela. Ella dice que no tiene micrófono, dice, pero quiero aportar. En mi situación personal debo señalar que en materia laboral han aumentado exponencialmente las causas por acoso sexual. Lo más sorprendente es la minimización del abuso en razón de la calidad de las mujeres, entendida socialmente en su entorno laboral. Me explico: las mujeres, trabajadora, abogada, fue entendida desde en un principio por el empleador en la contestación de la demanda, que era posible el acoso, pero en el caso de mujeres acosadas y abusadas sexualmente, que eran auxiliares de aseo y extranjeras, en la contestación de la demanda, el empleador da a conocer abiertamente que quiso llegar a acuerdo con el abusador, desconociendo desde el inicio el abuso. No sé si se logró entender la idea. Sí, yo creo que acá podemos ir revisando, y Silvana también nos dice, ¿me escuchan ahí? Porque como que se estropa un poco la... Bueno, dice que lo del tribunal, ¿no? Con una mujer transgénero, no sabemos si es transexual, transgénero, insisto, quedémonos con el paraguas trans, ¿ya? En que los otros jueces se preguntaban y no entendían si al final era o no era mujer. Una pregunta que diría Simone de Beauvoir: una no nace mujer, una deviene mujer, y tiene que ver con los procesos de socialización, y van a ir cambiando, basta mirar a las nuevas generaciones, y concluían entonces que es hombre. O sea, yo creo que ahí la idea es cómo desmontamos estereotipos y cómo respetamos esa diferencia.
Y por eso la interculturalidad es tan interesante, porque nos dice, tal como recuerda Dayana, cómo dejamos un poco los privilegios que nos han puesto siempre sobre la otra persona. En el fondo la violencia es cómo le pongo la pata encima a otra persona. Y esta visión binaria, o sea, yo creo que la visión binaria está en mucho desde Descartes en adelante, ese cogito ergo sum, el pienso, la razón, la emocionalidad, la mujer, la naturaleza, la cultura, versus, o sea, hay un montón de temas acá que podríamos analizar en términos de incluso cómo se ha constituido la manera de hacer academia y ciencia, ¿ya? Así que no, es súper interesante. Y respecto al tema del acoso sexual laboral, hoy día estuve en la posta central en un tema de acoso sexual laboral propiamente tal, y yo sé que como desde la Corporación Judicial han hecho varios protocolos, ¿no? Protocolos de acoso, de una, consensuar qué vamos a entender por acoso, cuáles van a ser los caminos, entender que es algo súper jerárquico. Y bueno, ahí dicen que hay que ir a atender al bebé, quedan 5 minutos, así que Isabel, adelante, gracias por haber estado acá, y nada, como recordar que el tema del acoso, y no sé si recuerdan la cultura de la violación, que aparece dentro de los modelos de abordaje en el módulo 2, ¿lo recuerdan? Que es como una pirámide, y que arriba de la pirámide, como buen punta del iceberg, lamentablemente, de todas las manifestaciones de violencia, aparece lo que consignamos como delito, ¿no? La violación, el estupro, el abuso, etcétera. Pero más a la base de la cultura de la violación está la manera en que hemos entendido el cuerpo de la mujer, ¿ya? Y ahí la publicidad, ¿no? Es sexista, y toda la violencia mediática, ¿no? Nos va demostrando que el cuerpo de las mujeres es abusable, por un lado, y que el cuerpo de las mujeres es criticable, mirable, tocable, ¿no? Y eso va sustentando que el día, menos mal, gracias a Hollywood, al Me Too, a las tomas feministas y a un movimiento que viene de hace mucho rato, de mujeres que nos trataron muchas veces de feminazi, digamos, no es no, y no tienes ningún derecho a opinar, tocar o denigrar mi cuerpo, ¿ya? Porque yo no le ando diciendo, yo aunque vea a alguien guapo no lo voy a llegar y agarrar, por así decirlo, ¿no? Ni mirarlo pasivamente o algo así, ¿no? También tiene que ver con la socialización, y ahí quedan 3 minutos, podríamos hablar mucho rato, entonces quisiera saber si queda algún tema, si nos vamos despidiendo, también si Dayana quiere plantear algo. Me gustaría palabra, alguien que quisiera opinar, hablar. Recuerden que pueden levantar la manito, le activamos el micrófono si desean compartir algo. Si miramos las citas bíblicas, si miramos los monumentos, los nombres de las calles, si miramos el tema de ir al ginecólogo, nosotras, me imagino que Dayana pudo decirlo, pero el 100% de nosotras hemos vivido una serie de violencias sexuales y también violencias ginecobstétricas, ¿no? Y la historia de la medicina nos enseña que esa posición tan incómoda, ¿no?, de ir al ginecólogo o ginecóloga, es para que los médicos estén cómodos, ¿ya? Así de simple, ¿ya? Porque eran hombres los primeros que podían estudiar, también recordemos como la historia. Ya, pero quiero decir que es inevitable que existan estos cambios, parece que ya no hay paso a informaciones culturales. Por lo tanto, la importancia de actualizarse, de poder también compartir esta información. Yo, como les decía en un comienzo, estos módulos, el 1 y el 2, nos permiten ir generando una trayectoria que a la base tiene como primer cuestionamiento los estereotipos de género. Algo tan sencillo al parecer, está tan grabado y asimilado a nuestro cerebro, y de ahí en más empezamos entonces con
una serie de interpretaciones que hacen posible la violencia contra las mujeres. Entonces convocarles, es decir, que hay una iglesia, van a existir siempre argumentos. Afortunadamente muchos de los que estamos acá y de las que estamos acá tenemos como horizonte los derechos humanos, y en base a eso vamos organizando, digamos, nuestras preferencias, nuestras ideas, pero en lo esencial, lo que quisiera transmitir es que es inevitable, digamos, no ir adquiriendo estos conocimientos. Si queremos dialogar con el mundo, entonces tenemos que ir pudiendo aceptar, conocer, respetar, y que en ese ejercicio en el que ustedes están, desde el Servicio Nacional de la Mujer, agradecemos, y bueno, somos parte de esta red que hoy día hemos podido visualizar a través de la tecnología. Así que nada, pues, siendo las 19:30 horas, yo creo que es tiempo de descansar o de continuar con las otras jornadas que implica la vida, ¿no? Así que agradecerle, me hubiese gustado estar desde el principio, pero también le agradezco a Dayana. Es que estoy con turno, tengo que terminar los controles jurídicos, así que lamento los errores, equivocaciones que hay, pero no tenemos todos los recursos que quisiéramos, y gracias. Y la idea es que sigamos participando a través de los foros, y escribir y compartir. Y gracias por la debida diligencia del Estado, y que los derechos humanos son un piso y también una utopía que nos mueve, que es nuestra base, ¿no? La probidad administrativa y todo eso. Para ir teniendo actualizaciones en la medida que ustedes también participen y lo enriquezcan. Que estén muy bien. Mayla, bien, que estén muy, muy bien. Que estén muy bien, gracias a todos por la participación y que descansen. Sí, nos vemos. Marco, súper. Muchísimas gracias. Que Les vaya muy bien a todos.